del cuerpo humano. Entonces hay muchas partes del cuerpo humano que son pares, como los ojos, las manos, las piernas, etcétera. ¿Sí? Normalmente estas partes del cuerpo no, casi siempre las tratamos de dos. Casi nunca decimos un ojo o una mano. Casi siempre son las manos, los ojos, las piernas, etcétera. Los nombres de estas partes tienen una terminación característica en hebreo. Y la terminación es que van a terminar en aim, como si fuera una palabra masculina, ¿sí? Aim, en im, pues, como el número 2. El número 2, si ustedes recuerdan, también tiene esta terminación aim, stein, schneim, ¿sí? Y todo lo que vimos con relacionado al 2, por ejemplo, shbuaim, si se acuerdan que shbuaim es 2 semanas, o shnataim, que son 2 años, sha'ataim, que son 2 horas, ¿sí? Hotchaim, que son 2 meses. Entonces, las partes del cuerpo también van a tener esta característica con el número 2. Cuando son partes del cuerpo que son pares, que tienen dos, pues van a tener esta característica. Y además, casi todos estos miembros dobles del cuerpo humano pertenecen al género femenino. Esto es importante. Van a pertenecer al género femenino, a pesar de que, como ya les dije, van a tener terminación muy similar a la del masculino, IM, ¿sí? Pero no confundirse, van a ser femeninos. Ya vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar desde los más sencillos y ya nos meteremos con los pares. Por ejemplo, la palabra cara o rostro es una palabra femenina en hebreo y se dice panim, panim. Y si ven panim, tiene la terminación im, o sea, viene es una palabra plural en hebreo, plural. O sea, panim es plural, no hay singular para panim. Panim siempre va a ser plural, es una palabra plural, como la palabra maim. La palabra maim, que es agua, es una palabra también plural, termina en im. Y no hay como que un agua. El agua en hebreo es plural, ¿ok? Lo mismo la cara o el rostro de la persona es plural. No hay como tal cosa como una cara. No, la cara. Cara es un poquito complicado de entender, pero así es. Panim va a ser una palabra plural y es femenina. Femenina. No confundirse con la terminación masculina im, porque es una excepción. Otro ejemplo, boca es P es masculina, nariz es masculina, también se dice af, lengua es femenina, se dice lashon, frente es masculina, se dice metzach, menton es masculino también, se dice santer, cabeza es masculino, se dice rosh, esto ya lo habíamos visto, cabello es masculino también, se dice sear, estómago o panza se dice beten y es femenino, a pesar de que su terminación es una terminación de una palabra masculina, ¿sí? Si lo ven, es una palabra masculina, pero no es masculina, es femenina. Y corazón es masculino y se dice lev. Ahora sí, vamos a ver cuáles son estas partes del cuerpo que son pares. La palabra mejilla, por ejemplo, la palabra mejilla es una palabra que es de pares, las mejillas, porque tenemos dos mejillas, ¿no? Y es una palabra femenina y como ya había dicho, las dos mejillas tienen terminación aim. Lejaim se dice, lejaim. Y para una mejilla, leji. Leji, lejaim. La palabra diente, ¿sí? También es una palabra que viene no por dos, en este caso, porque los dientes de la boca son muchos, no solo son dos, pero también se tiene la terminación aim y se dice shinaim, ¿sí? Y se refiere a los dientes. Y para un diente sería shen, shen y shinaim. Piernas, la palabra piernas o pies se dice raglaim, si lo ven tiene la terminación aim, pero para una pierna o un pie se dice regel. La palabra ojo, igual la misma cosa. Si usted se refiere a solo un ojo, se diría ain,
Ain, como la letra Ain. Y para muchos ojos o dos ojos se diría Enaim, ¿ok? Y tiene otra vez la terminación. La palabra oído, orejas, se dice ozen, y muchas orejas o oídos, oznaim. La palabra mano sería yad y muchas manos, yadaim. La palabra hombro sería, eh, perdón, aquí hay un error. Vamos a eliminarlo, no lo voy a tener en cuenta, pero la palabra hombro se dice katef, se dice katef y muchos hombros sería ktafain, ¿ok? Aquí esta palabra etzba es dedo, aquí no es hombro, es dedo, y se dice etzba, también es femenina, y para muchos dedos se dice etzbaot, aquí ya vuelve a ser normal, ya no tiene la terminación masculina, sino que ya tiene la terminación femenina. Y bueno, otras partes del cuerpo, como la garganta, es masculina y se dice gagón. Perdón, es masculina, sí, se dice gagón. Pecho sería jazé. Y la espalda, que también es masculina, sería gav. Y bueno, rápidamente vamos a ver cómo utilizar esto con el verbo doler. El verbo lijov en hebreo significa doler y se utiliza igual que el verbo haber, que ya lo habíamos visto que es yesh. Ejemplo, yesh lioto, o sea, tengo un carro. De esta misma manera vamos a utilizar el verbo doler para expresar un dolor en el cuerpo. Es decir, nos va a quedar así, el verbo, así como en yesh, ¿cierto? El verbo doler más la preposición de la declinada con el pronombre al que nos estemos refiriendo, en este caso li, ¿sí? En yesh li, aquí lo tenemos, más el artículo ha, que es el, la, los o las en español, más la parte del cuerpo que se está sufriendo el dolor, ¿sí? Esto es importante, el verbo y la parte del cuerpo deben coincidir en número y en género, es decir, tiene que coincidir tanto en si es plural o singular y si es femenino o masculino. Entonces, para el masculino singular, el verbo doler va a ser coev, coev. Para el femenino singular, el verbo va a ser coevet. Para el masculino plural va a ser coavim y para el femenino plural coavot. Ahora sí, ¿cómo funciona? Si yo quiero decir a ella le duele la cabeza, a ella le duele la cabeza, ¿qué es lo primero que tenemos que utilizar según lo que ya leímos en el enunciado? Primero va el verbo. Primero aquí va el verbo, ¿ya? ¿Y cuál es el verbo? A ella le duele la cabeza. Cabeza, primero que todo, nos estamos refiriendo a ella, ¿no? Ella es femenina. Entonces ustedes podrían decir, ah, bueno, entonces si es ella, pues el verbo que debe utilizar es el femenino singular, coebet, pero no, ojo con esto, porque el verbo no va determinado con el pronombre, sino que va determinado con el sustantivo. En este caso el sustantivo es cabeza, o sea, la parte del cuerpo de la que se sufre el dolor. Y cabeza en hebreo es rosh, y rosh es una palabra masculina. Por lo tanto, el verbo que utilizaremos aquí en esta frase tiene que ser el masculino, masculino singular, que es coev. Ojo con esto, muy importante. Entonces, primero utilizamos el verbo coev. Luego nos vamos y utilizamos la preposición la declinada con el pronombre. En este caso, el pronombre es ella y pues la preposición la declinada para el pronombre ella nos quedaría la, ¿sí? La. Y luego utilizamos el artículo ha, ¿sí? Aquí está, ha. Y lo último que hacemos es colocar, simplemente añadir la parte del cuerpo de la que se sufre el dolor. En este caso la cabeza, o sea, rosh. Coevla ha rosh. Así nos quedaría. Coev la ha rosh. Esa sería la palabra, la frase correcta para expresar a ella le duele la cabeza. Coev la ha rosh. Ahora, otro ejemplo. Dan, ¿te duele el estómago? ¿Cómo diríamos esto? Pues Dan, ¿te duele el estómago? Primero utilizamos el verbo, ¿cierto?
Entonces, ¿qué verbo tenemos que utilizar? Pues primero tenemos que ver el sustantivo al que nos estamos refiriendo. El sustantivo es estómago. Y en hebreo estómago es beten. Y beten, si ustedes recuerdan en la tabla anterior, beten es una palabra femenina. Por lo tanto, vamos a utilizar el femenino singular. Coebet. ¿Sí? Dan. Coebet. Y luego viene la preposición declinada la con el pronombre para usted, porque es a usted. Dan, te duele, a ti. Para atá, y eso es leja, leja. Dan, coebet, leja. Luego viene lo que es el artículo ja, y por lo último colocamos la parte del cuerpo a la cual nos estamos refiriendo, que es el estómago, beten. Dan, coebet, leja, javeten. O sea, Dan, ¿te duele el estómago? Y la respuesta, no, me duelen los pies. Lo duelen. Entonces vemos que pies, primero vamos a pies. Pies es una palabra que en hebreo es femenina, en plural, raglaim. Es femenina a pesar de que tiene una terminación masculina. Por lo tanto, vamos a utilizar el femenino plural, que es coavot. Coavot y a mí, me duelen a mí, o sea, li, ha, y ahora sí la parte del cuerpo, raglaim. Lo, coavot li, harraglaim.